buenas tardes. Muy buenas tardes a las personas que están ya en contacto de la célula virtual en la que nos estamos reuniendo todos los domingos para hablar palabra de Dios. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a la vez que confiamos en el Señor que se van uniendo poco a poco para escuchar palabra de Dios. Vamos, como es de costumbre, a iniciar esta célula virtual organizada por la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita. Vamos a leer el Salmo 133. Les invito a que vayamos a nuestro Salmo de apertura, Salmo 133. Hacemos un poquito de tiempo que los hermanos encuentren las Sagradas Escrituras. Salmo 133 es nuestro salmo de apertura en este día. Amén. La palabra se lee en el nombre del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a entrar en oración. Queridos hermanos, quiero poner en este momento, quisiera que oremos por una amiga nuestra, familiar podríamos decir, que ha entrado en desgracia, tuvo un accidente el día viernes y su cerebro está en críticas condiciones. Los médicos han dado su veredicto, pero esperamos el veredicto del Dios Supremo al que nosotros creemos. Su nombre es María Angelita Ayala Segovia. Vamos a orar pidiéndole al Señor en su misericordia, bajo su piedad y clemencia, pueda ser restaurada si es la voluntad de Dios. Amantísimo y Dios y Padre, Dios glorioso, Padre celestial, en este momento, Señor amado, bendecimos este lugar, Padre, donde tú nos has puesto, Señor, para dar tu palabra, Señor. Oh maravilloso Señor, tú eres precioso, Señor. Conocemos tus bondades, Señor, porque nos has hecho vivir tus bondades, tus delicias, Padre, y no podemos ser malagradecidos delante de ti, mi Dios amado. Dios glorioso, en tu misericordia nos atrevemos a pedirte, Padre, por la salud y restauración de ese cerebro, Padre, de María Angelita, que está en este momento en el hospital, Padre. Si es tu misericordia, Señor, utiliza las manos de los doctores, Padre, y por qué no decirlo, tu poder y tu gracia y tu gran misericordia, que son infinitas, Padre. Oh Dios maravilloso, ayúdalo a su esposo, Padre, susténtalo, fortifícalo, Señor amado, Dios de la gloria. A la vez, Padre Santo, a toda su familia, Padre, que están padeciendo, Señor amado, este coronavirus, Padre, que ha afectado a la humanidad del mundo, Señor mío y Dios mío. Ayúdales a librarlos, Padre, y salgan triunfadoras en tu divina providencia, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, por la salud de cada uno de los miembros de la célula cristiana virtual. Oh Dios maravilloso, por los que están cerca y lejanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Amén. Como es de costumbre, vamos a cantar esa alabanza, si Dios es por nosotros. Porque a los que antes conoció,
Señor amado. Mi esposa tiene el privilegio de llevar la palabra. Vamos a nuestras sagradas escrituras. Bendito sea tu nombre. Gloria a Amado Dios. Señor. Mi esposa con ustedes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes, gozándonos de la palabra. Les invito a que vayan al libro de Judas. San Judas, el apóstol Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Es solamente un capítulo que él escribió. El libro de Judas, versículos 20 y 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Primeramente, Padre, porque nos has permitido, Padre, llegar hasta el día de hoy, Señor. Padre, te pedimos que seas tú abriendo los cielos, Señor, inclinando tu oído, que sea tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre. Damos gloria, Señor, a tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo fluyendo cada uno de los hogares, Padre, en los que han abierto, Señor, su puerta, Padre, su corazón, Señor. Ponga en nosotros un corazón dispuesto a escuchar, Padre. Oh Padre Santo, obra en nuestras vidas con poder y gloria como solo tú lo haces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. La enseñanza del día de hoy es llamados, amados y guardados, en ese orden. Llamados, amados y guardados. Jesús, hablando de llamados, en su caminar fue llamando a cada uno de los apóstoles, a los cuales les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fueron alrededor de 3 años y medio que caminaron con Él. Día y noche estuvieron con Él. Además de ser llamados, fueron amados y fueron guardados por el Señor. Incluso la enseñanza anterior, ustedes recuerdan cuando Él oró por ellos y pidiéndole al Padre que les guardara, que no somos de este mundo, recuerdan, y oró incluso por nosotros, por los que nos habríamos de allegar, para la gloria de Dios. Cuando el Señor nos inquieta en su misericordia y nos permite vislumbrar más allá de los ojos naturales, Él poco a poco nos va introduciendo en su camino, en su luz, en su verdad, que es verdadera vida. Yo recuerdo los comienzos de esta célula en particular. Lo tengo bien claro. Dios inquietó a Mauricio, que es mi concuño, y pidió realizar estas reuniones los domingos, y aquí estamos predicando la palabra del Señor, esperando ser solamente vasos de honra para Él, y que a través de su palabra el Señor con poder y gloria obre en la vida de Mauricio, de Daisy, de cada uno de su familia, de Dan, de todos y todos los que se han ido añadiendo y los que se añadan más en esta célula, que el Señor vaya obrando en cada uno de ellos. Como dice en su palabra, como mencionamos anteriormente, dice que Él es el camino. Y si nos habla de un camino, la lógica nos dice que debemos caminar. No vas a estar ahí parado, ¿verdad? En el camino tiene una dirección, un lugar a donde te va a llevar. Para caminar con Jesús debemos leer la Biblia todos los días. Es la brújula por la cual Él se va a manifestar.
tenemos que disponer siquiera un mínimo de 1 hora al día de estudio, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe. Hay que orar primero y pedirle al Señor que nos guíe, empezando con los salmos, como había dicho anteriormente, los evangelios, y poco a poco el Señor nos va a ir mostrando sus tesoros, como estaba en oración con la que empezó mi esposo, donde él dice que las gracias, las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, que menos podemos hacer más que ser agradecidos y tratar de hacer su voluntad y sus propósitos en nuestras vidas. Ya no somos nosotros, sino Él en nosotros. Ya es caminar con Él. Y con respecto a eso, yo en mis principios, en mi caminar con el Señor, a los pocos meses, creo que no tenía ni mes y medio, tuve unas experiencias muy fuertes, y en las cuales estaba yo en una ocasión acostada, y en ese momento ya me estaba yo durmiendo cuando siento una fuerza fuerte que me levanta y me dice clarito, Salmo 119. Y ese salmo marcó mucho mi vida hasta el día de hoy. Y quiero que vayamos, sin que marquen el libro de Judas, porque vamos a regresar. Quiero que vayamos a Salmo 119 para leer una parte de esos versículos. El Salmo 119, en el versículo 129. Ahí el salmista, es precioso lo que él dice, lo que él habla. Por eso yo les digo que los salmos nos ayudan a acercarnos al Señor. El Salmo 119, versículo 129. Miren lo que del salmista, que es desconocido, no se sabe quién fue el autor, pero sabemos que es el Espíritu Santo. Pero casi en todos los libros, en todos los salmos, siempre dicen fue de David, de los hijos de Coré, y así cada uno va señalando, pero en este no hay una persona que esté definida. Entonces dice así, Salmo 119, versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Miren qué bello, o sea, ¿qué necesita el Señor? Un corazón simple, una persona que esté dispuesto a escuchar, que esté dispuesto a cambiar, que esté dispuesto a dejar todo lo que ha sido su vida anterior. Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, o sea, permite que camine en tu camino, le dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, porque hay fuerzas en los aires que van a tratar de impedir que tú camines en el camino de Cristo. Pero estos enemigos, él está vencido. El Señor reprenda en el nombre de Jesús. Luego dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos, porque no todo es el enemigo, también existen las concupiscencias de las personas. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Por qué? Él te hace ver lo que es el corazón, engañoso más que todas las cosas y perverso, y eso es la carne. Esa es la carne. Nosotros nos disfrazamos, nosotros mismos nos autoengañamos creyendo que somos buenitos, y no hay tal. El corazón es malo, duro de cerviz, les decía el Señor a su pueblo de Israel. Y estamos trabajando estos domingos, como les decía, en esta célula, y también entre semana trabajamos con otras familias, seguimos orando, y les pido su oración para que el Señor ya nos indique cuál va a ser nuestro lugar sede para nuestra congregación. Sabremos que pronto será, todo es en el tiempo del Señor. Mientras tanto buscamos permanecer firmes en la predicación de la palabra, apegados a ella, sirviendo al Señor y no al hombre. Como dijo un predicador del siglo XVII que anteriormente les había mencionado, y la iglesia, la misericordia de Dios,
se añade con este predicador en cuanto a que la predicación de la palabra es en que debemos confrontar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. No importando nada, no importando todo lo que se ponga en el camino, uno tiene que predicar la palabra como está escrita. A nadie le gusta. Muchos están en el comezón de oír el día de hoy lo que hablan prosperidad, los que hablan historias bonitas y sales así como que te contento, pero no te confrontan. Y así el Espíritu no puede trabajar. Porque como dice en su palabra, miren, vayamos a Romanos 8. Está un poco más adelante, en el Nuevo Testamento, están los 4 evangelios, el libro de Hechos y de ahí Romanos. Romanos 8. Y esto va de acuerdo a lo que con nosotros nos identificamos, incluso la alabanza en la cual cantamos. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Después de esta introducción, vámonos al libro de Judas. Regresamos al libro de Judas. Les voy a leer el versículo 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas era hermano de Jacobo, como dice aquí, y por lo tanto hermano de nuestro Señor Jesucristo. Lo confirmamos cuando Jesús era cuestionado por los judíos que no creían en Él. Le decían, ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esto lo vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio. Es importante mencionar que no dudamos que los mismos apóstoles en momentos llegaban a dudar, pero seguían caminando con Él. Y la fe, por continuar caminando en Él, les era incrementada. Ellos callaban y seguían caminando con Él. Ellos sentían algo fuerte en lo profundo de sus corazones cuando lo escuchaban hablar, cuando veían sus prodigios y maravillas, que no podían ser de Él. No era posible, eso no lo podía hacer una persona como nosotros, un ser humano cualquiera, no. No podían ser de Él, sino como Cristo mismo les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo nacer nada de sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Y fue hasta después de su resurrección, cuando ellos creyeron, les trajo la convicción de creer en esa resurrección, confirmándoles que Jesús era quien afirmaba ser. Y ahí se convirtieron en creyentes. Ya no eran seguidores, ya eran creyentes. Judas y Jacobo crecieron con Jesús en el mismo hogar y no le reconocieron realmente, imaginen. Jesús sufrió mucho. Cuando tengan tiempo, yo les invito, apunten el Salmo 69, hoy mismo en la noche antes de dormir, léanlo, donde detalla que Jesús sufrió soledad e incomprensión durante esos años de crecimiento en Nazaret. Y así también es nuestro crecer espiritual. No es fácil, pero es bello, porque vas sintiendo la paz del Señor en ti. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, él mismo dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Claro, ya veían con ojos espirituales. La lucha no es contra carne y sangre, recuerden, son contra potestades, principados, seres malignos que están en los aires, pero los reprendemos en el nombre de Jesús. Cuando pasan situaciones en tu vida, con las familias, con el trabajo, no son las personas con las que tienes, son potestades, pero en el nombre de Jesús uno los reprende. Claro, en silencio, ¿verdad? Y Judas, entonces, siendo hermano, que reconoció que Jesús era el Cristo, para él la relación humana ya no tenía ningún significado. Él también tuvo que reconocer que era un pecador y como tal aceptó a Cristo como su Salvador, como cualquier otra persona. Y al escribir esta epístola se menciona como siervo de Jesucristo, y siervo en hebreo significa esclavo. Judas escribió esta epístola universal alrededor del año 70 después de Cristo y fue escrita llena de amor y profundo celo para los creyentes, pero en extremo severa para los impíos. No es una casualidad que el Espíritu Santo la haya colocado justo antes del último libro de Apocalipsis. Leamos el versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él menciona santificados en Dios Padre, es por la acción especial de Dios en apartar a los creyentes para sí. En la Biblia de Peshitta, que está escrita en arameo, la traducción es del arameo, dice amados por Dios Padre. O sea, Judas pide que se conserven en el amor de Dios. Él dice: conservaos en el amor de Dios, guardados para Jesucristo. Y esto se menciona en participio perfecto griego, o sea, guardados, o sea, es un continuo de cada día. Conservarnos en el amor del Señor, guardados para Él, cuidarnos lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos, con quién nos juntamos, todo. Guardados, continuo, día y noche, atentos, porque eso es una guerra para el día de su venida. Y el apóstol les exhorta a los santos que contendáis ardientemente. Miren cómo les dice:
contendáis, o sea, es una pelea ardientemente por la fe que les ha sido dada. Por eso en nuestras oraciones debemos pedirle al Señor: incrementa mi fe. Era claro que ya la apostasía se había manifestado fuertemente en la iglesia, como en el día de hoy. Los apóstatas se habían introducido en la iglesia y esto fue como una bomba que explotó en la iglesia primitiva, como una advertencia. Ya habíamos dicho lo que es un apóstata. Son los que conocen al Señor, pero le niegan. Reciben algo de la gracia de Dios, pero la convierten en libertinaje. Dicen que aman al Señor, dicen que le conocen, pero su conducta es contraria, es egoísta y con falta de amor. Llevan estilos de vida inmorales, sensuales y doctrinas distorsionadas o engañosas. Y lo peor es que pasan desapercibidos. Claro, para el que no está en el Espíritu. Pasan desapercibidos. Están encubiertos. Viene siendo la cizaña, el trigo, la cizaña. Están encubiertos y muchas veces muestran ser muy bíblicos, porque saben la palabra. Están en todas las reuniones, pero solo están provocando la discordia y son piedra de tropiezo para muchos. Y la fe que ellos tienen, ellos mismos se la han creado, porque te dicen: oh, yo tengo fe, pero su fe, dicen, deciden qué es correcto para ellos. Ellos solo se escuchan su propia voz, son individualistas. Y esa es la religión más popular en el mundo de hoy. Miren, Spurgeon dijo: Satanás sabe muy bien que un diablo en la iglesia puede hacer mucho más que 1000 demonios fuera de sus límites. Claro, ¿dónde va a atacar? A la gente del mundo no la va a atacar, ya están ahí, perdidos. Dios tenga misericordia, que busquen de Dios. Pero adentro de la iglesia, ahí es donde está la guerra. Estos hombres y mujeres creen que pasan desapercibidos, tal vez muchos hombres, pero no por Dios. Dios ya les tiene su condena marcada. Sus juicios están asegurados. La verdad triunfará y nuestra responsabilidad es estar en el lado de la verdad. El verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, busca santidad en su vida. Y se puede ver que hay un temor de Dios en su persona. Hay una conciencia, ya no puedes pecar, ya se aparta. Y cuando digo que hay temor de Dios, me refiero a una sumisión total de nuestra parte a la voluntad de Dios, pero no con temor, sino que es una sumisión gozosa y voluntaria, porque puedes sentir su paz. Llegas a tu hogar y como Él es tú le pones como cristocéntrico tu hogar, oras, buscas la paz. Entonces tu hogar se siente la presencia del Señor, peleas por eso, marcas territorio, así como en la guerra. Uno tiene que marcar, usar a los ángeles, clamar por los ángeles para que hagan vallado. Se llega a pecar, sí. Tenemos la carne. El apóstol lo desarrolla muy bien en el libro de Romanos. A veces con el pensamiento, pero de inmediato hay un arrepentimiento sincero delante de Dios y uno se contrae. Y por eso tenemos a Cristo que nos lava con su sangre preciosa y nos ayuda a ponernos a cuentas con el Señor cada día. O sea, cada noche debemos hacer un recuento y pedir al Señor perdón y guianza para continuar. Y cada mañana pedirle que sea Él guiando nuestras vidas, que esté en medio de toda circunstancia en nuestras vidas, que nos ayude a ya no abrir la boca, que sea Él obrando. Veamos el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El pueblo de Israel pudo ver cómo le sacó de Egipto. Le sacó de la esclavitud, de la potestad de las tinieblas en las que vivían oprimidos por el faraón. Así también cuando el Señor obra en nuestras vidas,
Puedes ver cómo Él, después de sufrimientos, de angustias, Él te saca y te hace ver sus testimonios. Pero Él espera un corazón agradecido, ¿no? Espera que le reconozcas en tus caminos. Que no digas que fue suerte, o que fue fulanito, o que fue mi familiar que me ayudó. No, es Dios usando a las personas o circunstancias para formarte. Él es el alfarero y Él necesita formar nuestro barro, quitar todo. A veces las circunstancias son dolorosas, pero si tú te doblegas y permites que Él obre en tu vida, va quitando todo lo que no sirve. Mire, el pueblo de Israel vio cómo obró en la vida de Moisés y lo usó para confrontar al faraón. Llegaron las plagas, pudieron ver cómo eran atacadas toda la nación de Egipto. Era increíble ver cómo todos ellos estaban siendo atacados por la plaga y ellos en su área no pasaba nada. Miren, y en la última plaga, Moisés, a orden del Señor, les dijo que debían de sacrificar un cordero por familia. En algunos casos, si la familia era pequeña, tenían que compartir con otra, como tenemos que hacer nosotros, los hermanos en Cristo. Y su sangre rociarla en los dinteles de las puertas de las casas. Tuvieron que rociarla en los dinteles, en las ventanas. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte, no tuviera poder sobre ellos, sobre sus primogénitos, los cuales iban a morir. Moisés personifica a Jesús, quien se entregó por ti y por mí y venció la muerte, resucitó al tercer día, venció al príncipe de este mundo, como Él dijo, nada tiene Él contra mí. Y así, cuando tú eres perdonado, te arrepientes de tus pecados, como Él le dice, arrepiéntete, y te haces algo, quedas libre de la potestad de las tinieblas. Escucha, libre. Te quieren meter susto, eso sí, pero están vencidos en el nombre de Jesús. Y entonces eres trasladado a la luz admirable por su sangre preciosa. Pero mire, viene la advertencia que menciona Judas, que habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, Dios, estoy hablando de Jehová, después de que Él los salvó sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios es un Dios de justicia también, y la ira de Dios ya viene. Mire, fue tanta su ira por no ser agradecidos, que dice su palabra en el libro de Números: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jenofé, y a Josué, hijo de Nun. 2. Imagínense, qué tremendo. De miles, 2. Otra vez yo les hice mención de un pastor que venía viajando y venía compungido, sentía algo fuerte. Le preguntó al Señor cuántos de su congregación, que eran alrededor de más de 500, cuántos eran salvos. 4, le dijo el Señor. Ese pastor bajó llorando. Terrible. Ellos pasaron en el Jordán, o sea, fueron bautizados, habían creído, ellos vieron los prodigios, como dirían, en vivo y a todo color, maravillas del Señor, incontables, pero también vieron sus juicios, porque también el Señor hizo juicio. Ellos oyeron la misma voz de Dios en el monte Sinaí, les entregó las leyes ahí también, recibieron su cuidado diario y provisión de maná en el desierto, y de ahí les hizo marchar en orden, porque Dios es un Dios de orden. Él quiere que seamos ordenados. Sin embargo,
ellos todavía se sumieron en la incredulidad, renegaron y el Señor les destruyó y nunca entraron en el lugar de bendición y descanso que Dios tenía para ellos. Y así va a ser en poco tiempo. El juicio de las naciones ya se está manifestando. Les invito a que vayamos al libro de Primera de Corintios, no pierdan Judas. Esto un poquito antes, después de Romanos, donde estábamos, Primera de Corintios, en el versículo 10. Primera de Corintios, versículo 10. Y aquí el apóstol habla de las amonestaciones contra la idolatría y hace mención precisamente de todo lo que pasó a este pueblo. Miren, porque eso personifica el día de hoy. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pero vamos al versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren, ninguna tentación que no sea humana. El que quiere caminar con el Señor, si está dispuesto, el Señor le ayuda. No hay pretexto para no caminar con Él. El Espíritu Santo es suficiente para sustentarnos. Vamos al versículo 6, nuevamente, de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De acuerdo con las enseñanzas judías del siglo I, tenemos el libro apócrifo de Enoc, primero de Enoc. Dice que descendieron ángeles y cohabitaron con las mujeres que vivían antes del diluvio. Aunque la Biblia no aclara cómo cayeron estos ángeles, está claro que ahora se hallan confinados, aguardando el juicio del gran día, después de que Cristo regrese y los malvados sean echados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tal es su inevitable condenación. Además, hasta ahora, Satanás y sus demonios rondan libres la tierra, por eso es el príncipe de este mundo. Ellos están aquí en los aires. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Hagas de su destino final es el haber sido arrojados del cielo, restringidos ya a la oscuridad de este presente mundo. Aquí está la oscuridad, aquí. O sea, sí tiene algunos escondidos, metidos hasta lo más profundo del abismo, pero esta es la oscuridad. Este mundo de oscuridad es un mundo de muerte. Por eso dice la palabra que el Señor nos libra, nos saca de este mundo de oscuridad y nos lleva a su luz admirable, nos abre los ojos espirituales y podemos sentir. El aire que circunda la tierra es el peculiar elemento de ellos. Acechan en lugares lúgubres y de la muerte, esperando con agonizante temor su tormento final en el abismo sin fondo. Y su situación ilustra la suerte de los incrédulos. No hay peor pecado que el de la incredulidad. Por eso tengan cuidado, mi querido oyente. Son tres los más fuertes.
en el que el hombre puede para él pasar desapercibidos ante sus ojos. Uno de ellos es el de la incredulidad. Miren, dicen que creen en Dios, pero no es suficiente para dejarle que Él obre en sus vidas. Ese es el pecado de la incredulidad. No abandonarse y creer en Él. Empiezas a ver sus testimonios y no le reconoces. Otro es el no amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué no hay una conciencia de que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente? Se actúa sin pensar que todo se está registrando en tu vida. Allá arriba, hagan de cuenta que hay una cámara que nos está filmando. Para Los Ángeles, ellos están viendo cómo se está moviendo todo de acuerdo a los propósitos de Dios. Todo se está registrando. Cada acción, cada pensamiento, todo lo que haces o dejas de hacer está registrado. Y yo te pregunto, ¿hay temor de Dios en tu vida? Y el pecado del orgullo espiritual, nada peor que eso. Todos lo ven en la persona, pero el involucrado en ese pecado no lo ve. Se cree espiritual. Y ya nadie puede decirle nada. Ya no escucha, es yo, el yo. Terrible pecado. Leemos el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otro ejemplo de lo que espera a los inmorales. Su castigo es irreversible, como fue el de Sodoma y Gomorra, un paradigma del juicio de Dios. En los primeros tiempos de la iglesia primitiva, los paganos más encumbrados se entregaban al pecado de Sodoma sin compulsión ni vergüenza. Y así está sucediendo el día de hoy. Se están casando del mismo sexo, tantas cosas que están pasando. La inmoralidad ha avanzado a pasos agigantados. Y esto nos hace ver que el orden mundial ya está a la puerta. Pero escuchen, esto está escrito, tiene que pasar. Pero el verdadero cristiano debe estar deseando la venida de Cristo. Y para esto, para que Él venga, todo lo movible tiene que quitar el Señor, así como de nuestra propia persona tiene que quitar todo lo que nos sirve. Él tiene que quitar primero todo lo que nos sirve en el mundo, para que quede lo inconmovible. Ya están las guerras, vean todo lo que está pasando en Jerusalén. Los ortodoxos dicen que ya tienen a su Mesías. Terremotos, erupciones volcánicas, pandemias, hambre, muerte, indiferencias a la vida humana. Todos están enfocados en las banalidades de la vida, al consumismo, al trabajo, al poseer, o al no tengo, o poseer más, a la mentira, a la calumnia. Solo quieren satisfacer su alma, sus deseos, están ansiosos y afanosos todo el tiempo. Y esto me lleva al pasaje donde Cristo dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y miren qué bello lo que dice: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Vended lo que poseéis y dad limosna, seos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tenemos que aprender a descansar en Él, tenemos que aprender a confiar en Él.
Mire, dice que debemos estar ceñidos vuestros lomos, o sea, así como cuando Nehemías estaba reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, ellos estaban construyendo por un lado, o sea, nosotros así tenemos que estar estudiando la Biblia, trabajando para el Señor y a la vez con nuestra palabra, la palabra contendiendo contra todas las huestes y todo lo que el Señor ponga enfrente de que quiera impedir nuestro caminar en Él, en el nombre de Jesús. Y tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Gloria a Dios. ¿Recuerdan en la última cena? Él se ciñó y le lavó los pies a sus apóstoles. Por eso dice, y vendrá a servirles. Santo Dios. ¿Pero qué dijo el rico insensato? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La vida no está comprada, mi querido oyente, no sabes si mañana vas a vivir. Así somos tan endebles, solo es la mano de Dios la que nos está sosteniendo. Tengamos temor de Dios y busquemos de Él. Pidamos al Señor, como le dijo Cristo a sus apóstoles, que nuestra huida no sea en invierno, que incremente la fe y la esperanza en su iglesia, que nos fortalezca en su espíritu, que caminemos firmes, no importando nada, sino solamente la verdad del Evangelio. Hay un mundo más allá, donde no habrá lloro ni crujir de dientes, ya no va a haber frío, hambre, calor, aflicción, sino solo la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí tiene que estar nuestra mirada, nuestro pensamiento. Pidamos al Señor que nuestros ojos miren hacia las cosas espirituales y no a las banalidades de este mundo, porque eso es lo que quiere distraernos, pero en el nombre de Jesús tenemos que ser esforzados y valientes. Pero tiene que haber oración para que el Señor te guíe, y eso es todos los días. No es un día sí, 3 no, y al principio no es fácil, pero no imposible. El Espíritu es suficiente para sustentarte, y cuando empiezas a tener esas experiencias, ya después es al revés. Ya después ya no te duermes, ya después necesitas orar porque tú sientes que te falta su presencia. Cuando te descuidas un poco, tú sientes que te falta. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Miren, como dice el apóstol, estos soñando mancillan, o sea, están dormidos espiritualmente y su actividad carnal es como si fuera un sueño. Primera de Tesalonicenses dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como el hombre que sueña cree oír y ver muchas cosas, así las concupiscencias del hombre natural se agitan de gozo, de aflicción, de temor y por otras pasiones. Pero es un extraño a la continencia, no puede. De ahí que, aunque ponga en juego todas las potencias de la razón, no puede concebir la verdadera libertad de lo que gozan los hijos de la luz, que están despiertos y a la luz del día. Les invito a que vayamos a Segunda de Pedro, que están 2 libros antes. Está Juan, Segunda de Pedro, un poquito atrasito en el capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, que habla de los falsos profetas y falsos maestros. Dice así, en el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vieron la bendición, pero no le siguieron. Y muchos servirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Como resumen, podemos ver que los hombres que causan ciertos problemas sin duda serán juzgados, a pesar de que pueden haber empezado bien en su caminar con Dios. Judas dice: algunos hombres podían haber empezado bien, pero también lo hicieron los hijos de Israel, y Dios destruyó a los que no creyeron. Esto nos advierte que debemos seguir a Jesús hasta el final y nunca estar entre los que no creyeron. La prueba final de nuestro cristianismo es la resistencia. Algunos comienzan la carrera, pero nunca la terminan. Al parecer, algunos ángeles caídos están en esclavitud, mientras que otros se mantienen sin consolidar y activos entre la humanidad como demonios. Su búsqueda de la libertad de pecado los puso en esclavitud. De la misma manera, aquellos que insisten en la libertad de hacer lo que quieran son como estos ángeles, están en cadenas eternas. La verdadera libertad, escúchame oyente, la verdadera libertad viene de la obediencia. Si los ángeles no pueden romper las cadenas que el pecado trajo sobre ellos, somos tontos para pensar que los humanos puedan romperlas. No podemos librarnos de esas cadenas, pues solo podemos ser liberados por Jesús. Si Dios juzgó a los ángeles que pecaron, Él juzgará a estos determinados hombres. Les exhorto a caminar con Jesús. Si la pasada experiencia espiritual de estos ángeles no garantizaba su futuro estado espiritual, entonces tampoco lo hace la nuestra. Tenemos que seguir caminando y estar en guardia. Todos estos hombres y mujeres que están en la iglesia de hoy, burlándose del Evangelio, serán juzgados. No importa lo mucho que hayan sido bendecidos en el pasado, al igual que Sodoma y Gomorra, que fueron una vez maravillosamente bendecidos, pero finalmente sufrieron la venganza del fuego eterno. Así también será con estos. Debemos seguir caminando con Jesús. Hoy, la apostasía en las iglesias se ha incrementado. Hombres y mujeres rechazan la autoridad de Dios y solo se reconocen a sí mismos como su propia autoridad. Y esto lo hacen con la Biblia, pues optan por solo creer ciertos pasajes. Tienen su propia fe individualista, eso es religión. Hacen sus propias reglas y no reconocen a las autoridades competentes que Dios ha establecido. En los días más oscuros de Israel,
En el tiempo de jueces, la sociedad fue caracterizada por un patrón. ¿Y saben cuál era? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy, ese es el modelo de todo el mundo. Y la civilización occidental especialmente. Vamos a dejar para la siguiente enseñanza la terminación del libro de Judas, porque quiero hablarles y adentrarme más en lo que es la guerra espiritual, que mucha gente la hace equivocadamente y entonces llegan a ser marinetes ante esas huestes. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Me quiero adentrar en esa área, por eso, a pesar de que es solo un capítulo y solo tiene el libro de Judas, solamente tiene 25 versículos, pero nos quedamos en este versículo 8 y vamos a seguir en la siguiente, donde el arcángel Miguel contendía con el diablo. Hermanos, querido oyente, sigamos firmes buscando del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Padre. Yo te pido que quede perenne en cada uno de los corazones, Padre, de todos mis hermanos en Cristo, de los oyentes en los cuales tú estás, Señor, obrando en sus vidas, Padre. Que quede, Señor, esta semana, Padre Santo, ayúdales, Señor, a mantenerse firmes, Padre. Inquiétales con tu espíritu para que busquen de ti, Padre. Ayúdales, Señor. Unge sus rodillas, Padre. Úsales, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Padre. Amén, Así sea, Señor. Padre Santo. Amén. Amén, Señor.